que, digamos, sostiene todo el mecanismo interno, como ustedes lo vieron en las imágenes que vimos de la válvula. Perdón, ¿sí? Bueno. No, continúe, Máximo. Bueno, digamos, esos casquillos pueden ser, en general, o de hojalata o de aluminio, de acuerdo al producto. Se eligen esos materiales. Y en los casos, tanto del aluminio como la hojalata, como uno de los problemas más importantes que puede sufrir esos casquillos es la corrosión. Tanto la corrosión externa por agentes ambientales, como la corrosión, fundamentalmente la corrosión interna que genera el producto. Esto también es, digamos, importante para la evaluación de los envases, que también son metálicos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con la hojalata? Se la protege de diversas maneras. Una manera es aplicar un barniz, digamos, aquí está simbolizada en forma, digamos, como que se aplica con un pincel. En realidad no se aplica con un pincel, pero en realidad es aplicar un barniz sobre la hojalata con la que se fabrica el casquillo de la válvula. Otra manera es colocar un film plástico que va unido a la hojalata por termofusión. Se calienta la hojalata a aproximadamente 380 grados y se le aplica un film plástico que queda adherido a la hojalata, que se puede aplicar por termofusión y también por la presencia de un adhesivo que está aplicado sobre la lámina de plástico o por un adhesivo que se agrega entre la hojalata y el plástico. Esas son diversas maneras de proteger con un recubrimiento la hojalata para que en general el producto del aerosol no lo afecte. Por ejemplo, es un casquillo que tiene toda una cobertura interior de polipropileno, una lámina de polipropileno de 200 micrones, o sea, 2/10 de milímetro, que cubre toda la parte interior. Y que permite, y que, digamos, soporta la acción de los productos en aerosol, ¿no? Básicamente, los fenómenos de corrosión, de generación de pilas galvánicas, en fin, tendríamos que dar una clase completa sobre el tema de corrosión de aerosoles, que es un tema muy importante, porque la verdad que desde que se envasan los aerosoles, los productos en aerosoles, en envases metálicos, siempre existió este tema de la corrosión, ¿no? Vamos a ver de vuelta eso un poco cuando veamos el crimpado. ¿De qué depende la performance de dispensado en aerosol? Alguien me preguntaba, depende fundamentalmente de la elección del propelente, depende también de la presión del propelente. Hay distintos blends de propelente. Por ejemplo, aquí en Argentina se utiliza una mezcla de butano, propano, isobutano, con un blend que tiene 46, una presión de 46 libras por pulgada cuadrada. Eso es aproximadamente 3 kilos y medio por centímetro cuadrado de presión. Pero hay otros blends que se utilizan, digamos, modificando la cantidad de cada uno de estos componentes, butano, propano. El butano, por ejemplo, es de baja presión de vapor y el propano es de alta presión de vapor. Y depende también de la relación concentrado-propelente. El grado de pulverización que va a haber va a tener que ver con esa relación, la cantidad de concentrado del producto que hay en el aerosol y la cantidad de propelente. Y después una sintonía fina, digamos, la podemos hacer con la válvula, porque así como le mostré la válvula, le mostré una serie de orificios de la válvula, todos esos orificios se pueden combinar, como lo vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de dispensado que hay en el sistema aerosol? Tenemos la pulverización espacial. Esto se pulveriza en el ambiente. Un desodorante ambiental, por ejemplo, se pueden lograr partículas, como dijimos, de 2-3 micrones que pueden permanecer 3 o 4 o 5 horas suspendidos en el aire hasta llegar al piso, ¿no? De tan finas que son, ¿no? Por su baja densidad relativa de esas partículas. Hay una pulverización sobre superficies. Por ejemplo, un desodorante personal se pulveriza sobre la superficie del cuerpo. Un lustramuebles, por ejemplo, se
se pulveriza sobre la superficie de un mueble, ¿no? También la aplicación de sólidos, por ejemplo, un antitranspirante, nosotros colocamos un sólido, que es el clorhidróxido de aluminio, sobre la piel, para detener, ya lo vamos a ver, para detener la transpiración. Un rociado de bajo caudal, como por ejemplo se utiliza en algunos filtros solares o productos que tienen que tener poco caudal. Una espuma, en forma de espuma, digamos, los mousses, las espumas de afeitar, con distintos tipos de espumas, con distintos grados de consistencia y demás. Los geles. Y después también hay aplicaciones de tipo dispensado especiales, con determinados productos. Esto quiere decir trompeta de pulverización bucofaringea. Se utiliza en medicamentos cuando se trata de enfermedades de la garganta, por ejemplo. Se aplican unas trompetas con las cuales se pulveriza dentro de la boca el producto y digamos, aplicadores especiales, ¿no? Mire, vamos a ver un poco todos los orificios. Profesor, una consulta. Sí. ¿Y no va a depender de mi fórmula, digamos, ¿Cómo, perdón? Que no va a depender de mi fórmula el tipo de dispensado que yo use? O sea, Sí, va a depender de la válvula también, pero... Va a depender de la fórmula, va a depender de la relación de la cantidad de concentrado y de la cantidad de propelente, y finalmente va a depender también de la válvula, de todos esos factores. Todos esos factores se tienen que combinar para lograr la performance que uno desea del aerosol. ¿Correcto? Gracias. Bueno, nosotros en una válvula tenemos estos orificios. El orificio es la fase líquida del cuerpo. Ahora les voy a mostrar mejor para ya que veamos todo. Este es el cuerpo de la válvula y nosotros tenemos este orificio que se llama de fase líquida. Este es un orificio que permite el acceso del producto que asciende por el tubo de pesca, que pesca por debajo de la superficie del líquido, y le permite ingresar al líquido dentro del cuerpo de la válvula. Este es el cuerpo, este verde es el cuerpo de la válvula. A ese le llamamos orificio de fase líquida. Luego también ese cuerpo tiene lo que se llama un orificio de fase vapor. Es un orificio que se practica en el cuerpo y que comunica el interior del cuerpo de la válvula con la zona gaseosa del aerosol. Porque como la válvula está arriba del aerosol, está por encima de la superficie del líquido. Entonces, mientras que el líquido asciende por esta fase líquida, gas gaseoso del propelente ingresa por este orificio de fase vapor. Y eso ayuda a la pulverización, porque ya aquí se produce una suspensión de burbujas de gas en el líquido que ya implican un comienzo de la pulverización. Después tenemos los orificios de regulación de caudal que están en el vástago, ¿correcto? Que ahí pueden ser uno, pueden ser dos y que tienen diferentes dimensiones. Y finalmente está el orificio de salida del actuador. La combinación de todos estos orificios da una performance particular, digamos, del producto. Aquí, por ejemplo, les pongo una serie de productos, aquí, a ver, productos de cosmética estarían aquí, los productos de cosmética, puse todos los productos en aerosol, o la mayoría de los productos en aerosol. Y entonces, por ejemplo, fíjense que un desodorante personal alcohólico para pulverizar sobre la superficie del cuerpo, con un producto cuya base es alcohol etílico, para una válvula continua, no es una válvula dosificadora, con un actuador que se actúa en forma vertical, con una relación con 60% de concentrado en volumen, 40% de propelente. Se utiliza, por ejemplo, un cuerpo con una fase vapor, una fase líquida de 0,76 milímetros por una fase vapor de 0,40 milímetros. Un vástago que tiene un orificio de regulación de caudal de 0,5 milímetros y un actuador con una ruptura mecánica, enseguida vamos a ver qué es esta ruptura mecánica, con 0,40 milímetros, o una tapa actuadora que pulveriza a 90 grados, digamos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, digamos, redundante, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un antitranspirante también,
O sea, estas son algunas elecciones básicas de combinación de orificios, pero con el tiempo el desarrollista de aerosoles va haciendo su propia experiencia y va eligiendo las distintas combinaciones de las válvulas como para lograr la performance que busca el aerosol. En general, los fabricantes de válvulas solemos aconsejar para productos estándar qué válvulas se convienen, porque se arman las válvulas con distintos componentes, con distinta combinación de estos orificios, ¿correcto? Bueno, esto es, ahora, cuando yo empecé los aerosoles, miren, yo empecé los aerosoles por ahí por el año 1967, 68, hace unos cuantos añitos, había un solo tipo de válvula, y con una sola combinación de orificios. Y un insecticida pulverizaba igual que un desodorante personal, igual que una laca para cabello, y no había ningún problema. Hoy en día se puede decir que para un solo producto hay muchas posibilidades de combinación de válvulas posibles, de manera de lograr una performance personalizada para cada producto en particular. Correcto, eso es un poco digamos, cómo se dispone hoy de las válvulas. Y por supuesto, como me habían consultado, esta combinación de la válvula más todo lo que tiene que ver con la formulación, con la relación concentrado por cliente y demás, es lo que hace al desarrollo del producto en aerosol. Bueno, esto crimpado aquí es la operación de fijado de la válvula al envase, y esto lo vamos a ver cuando veamos control de calidad. Vamos a hablar un poco de los actuadores. Hay dos tipos de actuadores. Los actuadores son los que se colocan por encima de la válvula, que se calzan encima del vástago de la válvula y que permiten la salida del producto al exterior. En general distinguimos dos tipos de actuadores, los de salida directa y los de ruptura mecánica. Les voy a explicar qué es esto. Este es uno de los pulsadores más antiguos, uno de los primeros que hubo, que es bastante feo, es un actuador chiquitito que tiene directamente una salida al exterior. Aquí adentro se apoya el vástago y por aquí sale el producto directamente al exterior. Es bastante feo, era uno de los primeros pulsadores que se utilizaban, que todavía se siguen usando en algunos productos dominisanitarios, ya prácticamente en cosmética no se usan. Bueno, el aerosol en sus comienzos era bastante feo cuando empezaron, o sea, cuando le hablaba un poco de historia del aerosol. La gente, cuando apareció el aerosol por primera vez, estaba tan fascinado por el sistema aerosol, esto de apretar el actuador, como le decía, y que el producto salga sin que haya que hacer otra cosa, que inclusive algunas personas miraban el aerosol y lo miraban a ver dónde había que cambiarle la pila, porque no entendían cómo era que el aerosol, simplemente apretando el pulsador, el producto salía al exterior. Y la verdad que los aerosoles en sus comienzos eran bastante feos. Ahora vamos a ver cómo fue evolucionando eso. Se hicieron más atractivos, especialmente los de cosmética, ¿no? Bueno, este es un pulsador pequeño de salida directa. Hay varios de estos pulsadores pequeños y algunos, como vemos aquí, tienen como una especie de pastillita, una pastilla. Nosotros esta pastilla la llamamos inserto, que va colocado en el pulsador. Aquí tenemos varios también, donde en algunos se ve esa salida directa, como esta, una salida directa al exterior, y otros tienen ese inserto o pastillita. Aquí tenemos tapas actuadoras, que también tienen esa pastilla. ¿En qué consiste esa pastilla? Fíjense, si miramos en detalle esta pastilla, es más o menos así como indica aquí. Fíjense que son 4 canales que convergen a una cámara central, donde llega el líquido y produce un giro dentro de la cámara central y sale al exterior. Ahora vamos a ver en detalle esto. Aquí tenemos otro inserto donde se puede ver ese dibujo. A este dibujo se lo llama ruptura mecánica. Fíjense, entra el líquido por 4 canales que convergen tangencialmente a una cámara central, lo cual produce un giro. Y ese giro hace que al salir el producto al exterior hay una combinación de una componente radial del movimiento y una componente axial, lo que termina en una pulverización así, como una espiral de diámetro creciente, ¿no? Si la
longitud de esa salida es mayor, digamos, el cono es más cerrado, y si la longitud es menor, el cono es más abierto. Esto es un poco como los rociadores de jardín, esos que, no los de molinete, sino esos que son de plástico y el agua entra en forma tangente y son redondos, se produce un giro dentro de este rociador de agua y entonces sale como un cono de pulverización hacia afuera, que es lo que hace el regado, ¿no? Vamos a, antes de ver eso, vamos a ver un poco cómo funcionan estos pulsadores. Bueno, lo que hacemos los fabricantes de válvulas, esa pastilla o este inserto, lo que hacemos es colocarlo en el aerosol. ¿Qué pasó? Esto debería funcionar. Bueno, un minuto, a ver qué pasó. Porque bueno, lo que aquí no me funciona esto, pero aquí lo único que muestra es que el inserto se coloca dentro del actuador. Y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una pastilla colocada en el pulsador, y nosotros aquí vemos los 4 canales que convergen en forma tangencial a una cámara central. ¿Para qué se usan estos insertos? ¿Para qué esta ruptura mecánica? A todos los aerosoles en la formulación uno no le puede colocar toda la cantidad de propelente que uno quiere. Cuanto más propelente hay, por supuesto, la pulverización va a ser más fina. Pero hay casos en los cuales no se puede agregar todo el propelente. Supongamos una laca para cabellos. Una laca para cabellos lleva una resina, que puede ser una pirrolidona, que es la que produce justamente el pegado del cabello. Esa resina es soluble en alcohol, por ejemplo, pero insoluble en GLP, en propelente. Si nosotros vamos agregando más propelente al aerosol, de pronto la resina que está disuelta en alcohol y que es insoluble en el propelente se insolubiliza y precipita y se separa. Entonces, la cantidad, a mí me pasaba esto cuando yo desarrollaba aerosoles hace bastante tiempo y yo no entendía lo que pasaba. Iba agregando más propelente y de pronto cuando yo apretaba el actuador me salía una baba blanca del actuador y no entendía qué pasaba. Y entonces yo pinchaba el aerosol y lo abría y no veía nada, veía todo traslúcido. Lo que pasa es que al eliminar el propelente se volvía a redisolver la resina en el alcohol y entonces eso es lo que yo no me podía explicar. Lo que en realidad pasaba que cuando se agregaba el propelente, al agregar más propelente, se insolubilizaba la resina y entonces salía el producto por el inserto. Entonces, no podemos agregar todo el propelente que queremos y entonces tenemos que ayudar a ese efecto aerosol con un mecanismo adicional. Y ese mecanismo es este inserto, lo que se llama ruptura mecánica. Fíjense, nosotros, aquí salen unas bolitas que simbolizan el líquido, aquí en esta cámara se produce el giro y se produce la pulverización. Bueno, hay varios tipos de insertos. Este es uno, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una pantalla, y sobre esa pantalla pulverizáramos un aerosol con un líquido coloreado, fíjense, nos daría una pulverización más o menos así, una mancha, donde vemos aquí todas las partículas con un determinado diámetro. Ese diámetro se llama spray pattern o patrón de pulverización. Hay otros tipos de, digamos, de insertos. Por ejemplo, en este caso hay 2 salidas. Es una ruptura mecánica un poco más elaborada. Y entonces si pulverizamos sobre una pantalla, fíjense, nos da una mancha de mayor diámetro con una concentración menor en la parte central. Así como funciona esta, lo que llamamos ruptura mecánica. Bueno, después se fueron desarrollando distintos actuadores modernos. Miren, primero teníamos ese actuador chiquito,
Después empezaron a aparecer actuadores como estos, que tapan toda la válvula, se aplican sobre la válvula y tapan toda la válvula. Estas, por ejemplo, son actuadores para espuma de afeitar. Estos, por ejemplo, son para espuma y esto para gel de afeitar. Son más estéticos, se desarrollaron más estéticos. Aquí tenemos otros pulsadores para espuma. Estos son pulsadores para productos alcohólicos, por ejemplo, y estos son para espuma también. Se fueron haciendo más atractivos. Estos son actuadores para mousse. En una palabra, como les dije, cuando los aerosoles empezaron eran bastante feos. Se veía toda la parte superior del aerosol de hojalata y, digamos, yo siempre decía, eran como una lata de tomates con la parte de arriba estirada o bombé. Pero no importaba, porque a la gente no importaba que el aerosol fuera feo, porque les fascinaba tanto el funcionamiento que estaban contentos con el aerosol aunque fuera feo. Y con el tiempo se fueron desarrollando aerosoles más estéticos. Fíjense, aquí hay actuadores que tienen un sistema de cerrado, apertura y cerrado. Después tenemos, este es un pulsador que es casi como un trigger, pero es para aerosol también. Aquí tenemos tapas actuadoras, distintos tipos de tapas actuadoras. Fíjense, estas son tapas actuadoras para aerosol. Estas son tapas para desodorantes ambientales. Estas también son actuadores para, fíjense, estos son actuadores que cubren todo el domo del aerosol. Todo el hombro superior del envase están cubiertos por el aerosol. Estas son otras tapas actuadoras, diversos tipos de tapas actuadoras. Estos actuadores cubren la zona de la válvula. Y aquí tenemos varios aerosoles con tapas actuadoras y demás. Los aerosoles, como les dije, con el tiempo se fueron embelleciendo. En realidad, de lo que se trata es de, digamos que hoy en día un aerosol funcione como un aerosol, pero se parezca lo menos posible a un aerosol. Quiere decir que se fue cubriendo la válvula, se fue cubriendo la parte superior del hombro del aerosol y demás para hacerlos más atractivos, ¿no? Esa es un poco la tendencia actual. Ya inclusive hay aerosoles con formas, hay tapas actuadoras inclusive más bonitas que estas. Hubo un desarrollo estético muy importante en los últimos años de los aerosoles. Estas válvulas para sólidos, digamos, no creo que tengamos hoy tiempo para verlas, lo vamos a ver más adelante. No sé si sobre esto tienen alguna pregunta, sobre válvulas, alguna inquietud, y entonces podemos pasar un poco al tema de formulaciones. ¿Hay alguna pregunta? Se dice que cuando no hay preguntas uno fue demasiado claro o demasiado... Perdone mi ignorancia, pero bueno, como digamos en este mundo del aerosol no tengo ni idea, pero si yo quisiera desarrollar un producto que sea en base a aerosol, yo tendría que ir con una fórmula, ir a un lugar donde produzcan los aerosoles con esa fórmula y tendrían que hacer las pruebas para ver si eso es posible de meter en la lata y pulverizar, digamos. Eso es la fórmula que yo tendría que hacer, digamos, probar. Claro, el tema es así. No todo lo que se vende en un pote, en un pomo o en otro tipo de presentación es apto para el aerosol. Esto lo vamos a ver ahora cuando empecemos a ver fórmulas. Miren, en los comienzos del aerosol todo era prueba-error, o sea, bueno, había gente que decía, mire, yo fabrico pintura látex y ahora lo quiero entre un aerosol. Entonces le ponían el producto ese que vendían en lata dentro del aerosol, le agregaban un propelente y no salía nada, o se formaba un queso, un polímero dentro del aerosol, en fin, no funcionaba. Entonces alguien dijo, bueno, parece que los aerosoles necesitan una formulación especial para aerosol, y es así. Entonces, esas empresas, que en general son empresas que
están habilitadas también por la Secretaría de Energía para inyectar el propelente, que ese es uno de los temas, ¿no? Porque antes, cuando existían los FC, que yo les mencioné que eran propelentes, esos FC no eran inflamables, ¿correcto? Como no eran inflamables, no había ninguna restricción para el uso de esos propelentes. Pero como el GLP, gas licuado de petróleo, es inflamable, bueno, las plantas tienen que lo utilizan, tienen que reunir condiciones de seguridad muy estrictas justamente por la manipulación de gases inflamables, ¿no? Entonces, esas plantas son un poco especializadas, pueden también colaborar, muchas de ellas se ocupan de son terceristas en general, como lo hay en cosmética también, y ellos se ocupan de desarrollar fórmulas y demás, y de colaborar con el cliente para obtener determinadas fórmulas y demás. Vamos a ir un poco a la parte de fórmulas para que ustedes vean un poco cómo se hace esto. Pero no es aleatorio, es siempre ese criterio de que cualquier cosa se mete adentro de un envase de aerosol, se agrega propelente y ya está, bueno, eso hay que sacárselo de la cabeza, no es así. Hay que formular, digamos que todos los solventes, todo lo que se elige tiene que estar especialmente destinado para una fórmula de aerosol, ¿no? Ese es un poco el punto. Bueno, vamos a pasar a... Bueno, vamos a cerrar esto. A ver, ¿qué se dio aquí? Ah, no. Aquí tenemos la parte de formulación. Bueno, aquí les voy a dar algunos datos de algunas formulaciones tipo base, ¿no? Base de algunos aerosoles de cosmética. En realidad, estos formularios de, digamos, yo tengo para todo tipo de aerosol. Como les dije, hay aerosoles industriales, aerosoles domisanitarios, insecticidas, repelentes de insectos, etcétera, etcétera. Y digamos, hay fórmulas para todos esos productos. Pero vamos a ver en particular los productos de cosmética, ¿no? Y vamos a ver las formulaciones tipo. Como les decía recién, cada formulación debe ser concebida especialmente para funcionar en el sistema del aerosol. En el sistema aerosol. La elección de los solventes, la elección de todos los componentes activos y demás, tienen que tener, desde el punto de vista de su viscosidad, su densidad, su miscibilidad o emulsionabilidad con el propelente o entre sí, específicos para el aerosol. Tienen que estar desarrollados específicamente para el sistema aerosol. Dentro del aerosol y para el mejor funcionamiento de un aerosol, lo mejor es poder lograr una sola fase. Tener dentro de un aerosol una solución verdadera. Por ejemplo, un hairspray, una laca para cabellos, base alcohólica. Los principios activos, las resinas además, están disueltas en el alcohol, son miscibles con el propelente y hay una sola fase, una solución dentro del aerosol, es una sola fase. Entonces el aerosol funciona perfectamente durante todo el contenido del aerosol. El problema es cuando digamos, estos componentes, estos solventes no son miscibles, entonces hay que pensar en emulsionarlos o al menos suspenderlos. Por ejemplo, cuando el propelente no es soluble con el concentrado, o miscible, diría, con el concentrado, se puede lograr quizá, igualando lo más posible las densidades del propelente, del concentrado, que agitándolo permanezca suspendido, que las partículas permanezcan suspendidas al menos 10 segundos o 15 segundos, que es el tiempo que uno utiliza para pulsar el aerosol. Bajo esas condiciones sale un producto homogéneo. Eso también es posible.
y en el mejor de los casos emulsionar, ¿no? Que en general se trata siempre de que dentro de lo posible haya una sola fase homogénea dentro del aerosol, para lograr las mejores posibilidades de pulverización, ¿no? Y por supuesto que siempre en el caso de las formulaciones es muy importante el estudio de compatibilidad con los materiales de envase y válvula. Ahora cuando veamos control de calidad también les voy a mencionar todas las normativas que hay locales nuestras, de la región, de Latinoamérica y en general europeas y del mundo, donde uno se puede informar con distintas normas y recomendaciones para hacer todos estos estudios de compatibilidad, envejecimiento y demás, para lograr un aerosol seguro, ¿no? Y para poder garantizar su performance, ¿no? Y por supuesto que también se tiene que adaptar cada formulación al tipo de dispensado elegido. Si queremos una pulverización espacial, si queremos una pulverización de superficie, si queremos una pulverización seca, una pulverización húmeda. Por ejemplo, un desodorante húmedo, que llegue a una buena proporción de principios activos, por ejemplo, cuando uno pulveriza sobre una axila, o una pulverización seca, que apenas llegue la fragancia y nada más. Hay varias performances y, digamos, la formulación tiene que estar adaptada a esas diversas performances de los aerosoles. Bueno, vamos a ver algunos productos cosméticos. Desodorantes personales. En general, el desodorante personal está compuesta por un propelente. En algunos casos se usa un absorber, que son productos que absorben ciertos aromas o olores en particular. Esto prácticamente casi no es usado. Nosotros, más que con el nombre de desodorantes personales, lo que en realidad utilizamos son perfumadores personales, porque si nosotros tenemos un olor a transpiración, lo que hacemos es ocultarlo enmascararlo por medio de una fragancia, ¿no? Entonces llevan un propelente, un perfume, el vehículo, que es alcohol etílico en general, un lubricante que contrarresta, por ejemplo, la sequedad que produce la presencia del alcohol en la piel, y en el caso de los desodorantes personales, un bactericida. Y ahora vamos a ver un poco la diferencia que hay entre un desodorante personal y un antitranspirante. Y una fórmula, por ejemplo, un tipo de fórmula podría ser hasta un 1% de una fragancia, un bactericida, digamos, antes se usaba hexaclorociclohexano, ahora se usa productos como el Irgasan, el triclosan, más o menos hasta un 0,5% en el concentrado, propilenglicol. El miristato de isopropilo se usa una silicona volátil, que es el elemento que, digamos, devuelve la grasitud normal de la piel para que no se produzca eczemas y demás. Y alcohol etílico. Esta es más o menos una idea de cómo sería una formulación de un desodorante personal base alcohólica. Y la relación concentrado-propelente sería un 70% de concentrado y un 30% de propelente, o un 60% de concentrado y un 40% de propelente, en general propelente hidrocarburo, GLP, que es el que se utiliza. Esto sería, por ejemplo, una fórmula de un desodorante personal base alcohólica. Después, un antitranspirante también tiene el propelente, por supuesto. Aquí la relación de propelente es diferente, ya lo van a ver. Un agente de absorción o de oclusión, en que en realidad es el clorhidrato de aluminio. Un vehículo, que normalmente es una silicona. La fragancia o el perfume, un elemento emoliente de la piel y un bactericida. Esta sería digamos, una fórmula muy básica, ¿no? Una fragancia, un bactericida también,
el clorhidróxido de aluminio, que es el elemento que, digamos que produce la obturación de los poros y evita la transpiración. Un milistato de isopropilo, un propilenglicol, que es el agente engrasante, como les dije antes, en el producto alcohólico, y una silicona volátil, que es el vehículo. Aquí no hay alcohol, por lo tanto, la proporción de concentrado es mínima y un poco la que mantiene disueltos o suspendidos todos estos principios activos es la silicona volátil. Y aquí la relación de concentrado, fíjese, es 30% y hasta a veces menos, hasta un 15% de concentrado y 70 a 85% de propelente. Aquí es casi todo propelente. ¿Cuál es la diferencia entre un desodorante personal y un antitranspirante? Lo que pasa es que lo que hace el desodorante personal es, tiene un bactericida. En realidad la transpiración, el olor a transpiración, no es que en realidad la transpiración cuando surge tenga olor, sino que se desarrollan microorganismos en la transpiración que generan una descomposición, generan una fermentación, y esa fermentación es la que tiene olor. Quiere decir que un desodorante personal, base alcohólica, por ejemplo, lo que hace es evitar, digamos, eliminar esos microorganismos y entonces evitar el olor a transpiración. Pero en realidad el desodorante personal no evita que mojemos la camisa. O sea, que la transpiración salga y nos moje la camisa. O sea, solo elimina el olor a transpiración. Pero un antitranspirante lo que hace es, además tener este producto, clorhidróxido de aluminio, que lo que hace es tapar los poros donde se produce la transpiración. O sea, al tapar los poros, digamos, evita de que se produzca la transpiración y ahí no mojamos la camisa. Por eso tiene cada vez un uso más, la aceptación cada vez es mayor de los antitranspirantes en lugar de los desodorantes personales alcohólicos, ¿no? El tema es que, bien, algunas personas no pueden usar antitranspirantes porque les producen inflamación y eczema. Fíjense que los poros en las axilas y demás son, son glándulas linfáticas que, digamos, eliminan las toxinas a través de estos poros, ¿no? Y nosotros con el antitranspirante lo que estamos es bloqueando este mecanismo. Entonces, a algunas personas esto les produce reacciones importantes en la piel, ¿no? Cosa que no producen los desodorantes alcohólicos. Ahora, los antitranspirantes han ido mejorando, cada vez la proporción de sólido, clorhidróxido de aluminio, se fue reduciendo, siendo cada vez más secos, cada vez con menos cantidad de sólido y generando el mismo efecto, digamos, para evitar la transpiración. Bueno, desodorantes pédicos, los alcohólicos poseen el bactericida, como dijimos, 0,1-0,2%, agentes emolientes de 1 a 3%, algunos aditivos especiales que se agregan para efectos cutáneos, una silicona volátil, fragancia en 0,5 a 1,5%. Se le agrega también algunos productos como el mentol y el alcanfor, digamos que también son agentes en cierta forma un poco desinflamantes, ¿no? Básicamente alcohol etílico y propelente. Estos son los desodorantes alcohólicos, ¿no? Y los desodorantes para pies en base polvo, tenemos un bactericida, 0,1-0,2%, agentes emolientes, también aditivos para efectos cutáneos, una silicona volátil, una fragancia, también el mentol y el camfor. Aquí agregamos talco. Es muy difícil trabajar con talco en aerosoles. Tiene que estar, la presencia de humedad en el talco hace que se aglutine y se formen poros y eso obtura las válvulas. Así que no es sencillo trabajar con formulaciones de talco en aerosol. Un elemento dispersante. ¿Cómo, perdón? ¿Hay una pregunta? Bueno,
Sigo entonces. Un agente dispersante, a veces se utilizan polvos como el aerosil, para mantener las partículas de talco suspendidas y que no coalescan, que no se junten y formen grumos más grandes que son los que tapan las válvulas. Alcohol etílico, una muy baja proporción, y el propelente, una gran proporción de propelente, ¿no? En productos para el cuidado del cabello, tenemos las lacas para cabello que llevan un propelente, una resina, el vehículo en general es alcohol etílico, una fragancia, un propelente, un agente lubricante, normalmente es una silicona, y algunos otros agregados adicionales o especiales, por ejemplo, para un filtro solar, para la protección de la radiación ultravioleta, algunos solventes desengrasantes para cabellos grasos, o sea, son algunas formulaciones especiales. Y, por ejemplo, aquí tengo una fórmula muy básica, muy básica. Por ejemplo, aquí la resina es el PVP, la marca del PVP de la BASF es el Lubiscol, que es muy antiguo, es una resina muy antigua. Ahora ya se ha reemplazado por otras resinas mucho más modernas que se utilizan en las lacas para cabello, pero esta es una fórmula bastante básica. La resina, una fragancia, hasta el 0,5% de una fragancia, y bueno, otros agregados, silicona. Ahora cloruro de metileno ya no se usa más, se usa algunos otros solventes, porque el cloruro de metileno está reprimido por razones de toxicidad y demás. Es para un poco actuar como desengrasante en los cabellos grasos, y siliconas para también actuar un poco para, digamos, alisar el cabello y para poder peinarlo también en algunos casos. Y bueno, alcohol etílico. Aquí la relación concentrado y propelente es aproximadamente un 65% de concentrado peso en peso y 35% de propelente. Bueno, un mousse para cabello es una espuma. Este es un aerosol que se utiliza en forma invertida, que tiene un actuador especial que genera un copo de espuma en la palma de la mano, que eso después se aplica. Aquí tenemos el propelente más una resina, un agente de fijación. En este caso también es una resina similar en algunos casos de la que se usa para el hairspray, para la laca para cabello. Un tensioactivo, que es lo que genera la espuma. Un vehículo en general es agua. Una fragancia, un agente lubricante que puede ser una silicona, y también el agregado de filtros solares en el caso de los mousses protectores solares, y algunos colorantes en los matizadores, colorantes autorizados, ¿no? Esto es más o menos la fórmula de un mousse para cabello, ¿no? Es una espuma. Y acá, por ejemplo, la proporción de propelente es bastante disminuida, bastante poca. Fíjense que el tensioactivo normalmente es lauril toxisulfato de sodio o laurisulfato de tioetanolamina. Puede ser un tensioactivo no iónico o iónico. Con los mousses en general hay que tener mucho cuidado con los envases metálicos. En general, todos estos tensioactivos son muy corrosivos, muy corrosivos. Entonces hay que hacer muy bien estudios de compatibilidad para que no se produzcan corrosiones internas dentro de los aerosoles. Ciertos agentes bactericidas, como por ejemplo el cloruro de besalcoño, definitivamente no pueden usarse, o ciertas sales cuaternarias de amonio no pueden usarse para aerosoles porque el efecto de corrosión es terrible. Pueden llegar a perforar un aerosol en a veces un mes o 15 días en algunos casos, ¿no? Generan corrosiones muy fuertes. Entonces, como les dije, como los aerosoles se envasan
en envases, para la redundancia, metálicos, hay que tener mucha precaución y mucho cuidado con el efecto de la corrosión que producen los componentes activos, ¿no? El PVP, la polivinilpirrolidona, como en el caso de la laca para cabello, y muchas otras resinas, como le dije, más modernas, que se utilizan tanto en la laca para cabello como en los mousses. Una fragancia, una silicona, y fíjense que aquí la proporción de concentrado propelente, prácticamente hay un 8 a 12% de propelente, y todo el resto es concentrado. Esto es importante. Por ejemplo, una espuma de afeitar, esto es un jabón, ¿no? Entonces, por supuesto lleva el propelente, como todos los aerosoles, y lo que hay es una saponificación entre ácidos grasos y un álcali, ¿no? Trietanolamina o hidróxido de potasio, en un vehículo que normalmente es agua. Hay también agentes suavizantes o aditivos, por ejemplo, aceite de jojoba y demás. Hay algunos productos que se agregan con ese fin. Controladores de la espuma y agentes espumantes, y una fragancia, un perfume. Fíjense, aquí tenemos una espuma a afeitar. El ácido graso puede ser ácido steárico u otro ácido graso en un 4-8%, la trietanolamina o el hidróxido de potasio, 3 a 6%, tensioactivos que se agregan también para favorecer la formación de espuma, 1 a 2%, alquilolamida de coco, estos son agentes suavizantes, fragancias, lo que yo le decía, agregados especiales como aceite de jojoba, agua deionizada o destilada y propelente. Fíjense que poca proporción de propelente, 5 a 8%. No es fácil lograr una espuma de afeitar con una consistencia adecuada. Si nosotros nos pasamos de propelente, al querer aplicarnos el copo de espuma en la cara, cuando retiramos la mano, el copo queda pegado en la mano y no en la cara, porque la espuma es muy seca, porque agregamos mucho propelente. Por otro lado, si agregamos muy poco propelente, entonces al aplicar el copo de espuma sobre la cara, el copo chorrea por la garganta y cae. Así que no es fácil obtener una espuma adecuada, una consistencia adecuada. Tal es así que esta pequeña proporción de propelente que se agrega en un aerosol de espuma a afeitar, fíjense que como se inyecta a través del cuerpo de la válvula, a través del tubo de pesca de la válvula, luego de inyectar, el tubo de pesca y el cuerpo quedan exclusivamente con propelente. Cuando ese propelente después se mezcla con el concentrado, la espuma pasa a ser muy seca porque exagera el propelente. Entonces, ¿qué se hace? Después de agregar el propelente, se hace una inyección más a través de la válvula de agua destilada o un gas inerte como nitrógeno, para expulsar todo el propelente que queda dentro del cuerpo de la válvula del tubo de pesca, para lograr una proporción exacta de propelente en la fórmula, para lograr una espuma adecuada, que ni sea demasiado seca ni demasiado húmeda. Bueno, en el caso de determinados perfumes y colonias en aerosol, bueno, esto es bastante sencillo. Se trata de fragancias disueltas en alcohol etílico y con un 35 a 45% más o menos de propelente, ¿no? Un talco antimicótico, por ejemplo, fungicida. Aquí hay que volver a usar talco con todas las precauciones que implica el uso de talco, con un talco con un tamaño de partícula muy fina, estamos hablando de una malla igual o menor a 325, tiene que ser muy fina, con el agregado de un agente dispersante, aquí como dice Aerosil, Microcel, aquí están los fabricantes en su momento de estos productos. Una fragancia,
una baja proporción de una silicona volátil y el fungicida, ¿no? El que produce el efecto fungicida, nitrato de miconazol, nitrato de conazol, etcétera. Esto es un talco antimicótico, ¿no? Fungicida. Bueno, más o menos aquí estamos cerca del final de la clase y dejé un poquito este espacio para ver si tenían algunas dudas, algo que le haya quedado. Bueno, la parte de desarrollo del aerosol es bastante más amplia, yo algunos capítulos los resumí, digamos, para darle un poco de esta información, ¿no? Digamos que algunas partes que no le expliqué, como por ejemplo el crimpado, que es la fijación de la válvula de aerosol y demás, esto lo vamos a ver el jueves cuando veamos control de calidad de aerosoles, ¿no? Bueno, no sé si tiene alguna... Una pregunta, profesor, para sí, el tema no. del examen, digamos. ¿En Sí. qué es más lo que nos tenemos que nosotros fijar para estudiar o para saber, para prestar más Mire, atención? sí, esta pregunta, recuerdo que yo la hice en el secundario, después la hacía en la facultad y después siempre hice esta pregunta. Mire, prácticamente todo lo que yo vi es muy conceptual. Quiere decir que las preguntas van a ser más bien conceptuales. Quizá un poco la parte de control de calidad como para poder hacer algún ejercicio breve o alguna cosa así. Pero las preguntas son muy conceptuales, ¿no? Lo que me interesa un poco hayan podido absorber el concepto de lo que es un aerosol, cómo se compone un aerosol y demás. Y en general nunca hago preguntas difíciles, ¿no? Pues son todas preguntas conceptuales. No es un tema que dé para, digamos, hacer preguntas muy difíciles, ¿no? No sé si contesto un poco su inquietud. Sí, perfecto, no, por ahí pensaba, digo, bueno, tengo que estudiarme qué tipo de válvulas específicas hay. Yo le puedo decir cuáles son los componentes de una válvula. Entonces ustedes ya lo vieron que había un cuerpo, vieron que había un vástago, que había un resorte, que había un tubo de pesca. Por ejemplo, por darle un ejemplo, una pregunta de ese tipo, ¿no? ¿O por qué funciona un aerosol? ¿Por qué funciona? ¿Qué es lo que hace que un aerosol funcione? Y bueno, el propelente, la presión que suministra el propelente que le da la energía al aerosol para que funcione. Ese tipo de preguntas. Perfecto, gracias. No, al contrario. Bueno, si no hay más preguntas, Fernanda, si quiere, damos por cerrada la clase. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? No. Profe, le escriben por el chat que muy linda la clase, excelente la clase. Ok. Así que nos vemos el jueves. Bárbaro. Con control de calidad. El jueves vemos control de calidad. Perfecto. Si les queda alguna duda o les surge alguna duda de esta charla, cuando vemos control de calidad lo podemos ver también. Además, yo tengo mi dirección también de correo. Siéntanse libres para cualquier duda o consulta. Si está al alcance de mis posibilidades, con gusto se lo voy a comentar. Bueno, Máximo, muchísimas gracias. No, al contrario. Buenas noches, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, profe. Muy linda clase. Buenas noches. Buenas noches.